Hola amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable. Eso es en Santiago de los Caballeros, pero también en todas nuestras plataformas y redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí ustedes nos buscan. Hoy nos corresponde conversar con José Ceballos, mejor conocido como Chichi, un amigo de muchos años, abogado, activista social y comunitario de muchísimos años, para un poco conversar sobre el reciente proceso electoral y las perspectivas respecto al nuevo gobierno, al partido que llega al poder por primera ocasión y al partido que ha sido desplazado del poder. Vamos a una brevísima pausa y empezamos el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Don José Ceballos, Chichi, bienvenido a su casa. Gracias por esta oportunidad de estar de nuevo con toda la audiencia de Acento. Mira, dos cosas quiero pedirte que las comentes. Lo primero es las expectativas respecto a este gobierno, que viene sustentado por una coalición de partidos, con el partido sombrilla más grande, el PRM, pero al mismo tiempo por un segmento de la sociedad muy interesante, muy abigarrado, porque confluyen varias generaciones y sobre todo la generación más joven, que es muy vehemente en el tipo de apoyo que da a una propuesta, pero al mismo tiempo es exigente. Entonces me gustaría que comentes eso primero. La otra parte que será después es cómo queda el PLD y lo que podría ocurrir. Vamos con lo primero, las expectativas respecto al PRM y este gobierno. Mira, El gobierno que viene. sí, yo creo que esa debe ser la preocupación tanto del PRM como de la Alianza, como de los sectores que, aunque no son militantes de ese partido, dieron su apoyo por otras razones que obligaron a que definitivamente el PLD, vamos a decirlo suavemente, tuviera un descanso, es decir, que saliera del poder. Y las expectativas son altas porque la gente está esperando una línea de seguimiento a la corrupción en dos sentidos. El primer sentido es qué va a hacer este gobierno para evitar que ese gobierno se convierta en otro espacio de corrupción. Entonces, y en una frustración más. Claro, eso es uno de los elementos, uno de los desafíos que tiene el PRM. Lo segundo es cuál va a ser el nivel de acción de este gobierno contra los corruptos consumados del gobierno que está saliendo. Entonces hay unas expectativas en la cual la gente siente que tiene un poquito más de esperanza de que se pueda realizar alguna acción, y es más, está inclusive dispuesta a apoyar cualquier paso que dé el gobierno en esa dirección, porque la gente votó por eso, por salir de ese tipo de situaciones que estaba sacrificando a la población, porque la corrupción destruye la calidad de vida de la gente, y sobre todo cuando tiene un nivel muy alto. Entonces la gente está dispuesta hasta seguir apoyando cualquier medida que se tome. Sin embargo, también hay dudas en el sentido de que la situación que estamos viviendo con la pandemia que afecta a la economía, la preocupación que tienen algunos empresarios que van a esperar cuál es la decisión de este gobierno para determinar su línea de apoyo o no apoyo, aunque algunos lo han hecho público, y la población que necesita empleo. Es decir, son una serie de variantes que hacen difícil una respuesta satisfactoria para cada sector. Pocos recursos, demanda muy grande, crisis, se va juntando ahí, la gente a veces lo entiende, pero nadie quiere ser sacrificado más de lo que está. Entonces quisiera ver algunas medidas más allá de los nombramientos. Claro, todavía no estamos en tiempo de juzgar este gobierno. Y además son muy pocos los nombramientos que se han anunciado.
Claro, entonces hay un nivel de satisfacción porque se logró salir del gobierno anterior y del partido anterior. Eh, prácticamente la gente sintió que con eso estaba logrando algo que parecía imposible, porque yo sé que mucha gente aquí llegó a pensar que el PLD nunca se iba a ir eh, del poder, porque tenía el poder mismo y todos sabemos lo que pasa en elecciones cuando un partido tiene el poder, porque parecía más integral que los demás partidos, hasta la división con Leonel Fernández, el récord lo llevaba el PRD y el PRM era parte del PRD y vivió muchas de estas divisiones y esas confrontaciones. Entonces hay una idea de que probablemente con el gobierno que acaba de ganar se podría ir más lejos. Ahora, ¿qué tan más lejos se podría llegar? Porque hay cosas que el ciudadano común no contempla, hay intereses, hay presiones, hay acuerdos, hay poderes internacionales, porque no solamente Estados Unidos, es decir, también la Unión Europea tiene intereses acá. Sí, un país Claro. pequeño como este sabe que en esas diferencias entre potencias, bloques regionales, es poco lo que puede hacer. Sí, no tiene la capacidad para negociar de tú a tú con esas potencias. Mire, está perdiendo casi como gobierno dominicano la capacidad de los préstamos, porque es que el gobierno anterior, por no decir Danilo Medina, hizo una cantidad de préstamos que llevó el país casi al tope de lo que se puede alcanzar para seguir pidiendo préstamos. Algunos dicen que no, que todavía se puede tomar No, más. sí se puede, pero ya estamos muy cerca del tope, tú sabes. ¿Cuánto más sería? Y más que el mundo prestamista a nivel internacional está afectado por la pandemia y tiene problemas de desempleo y tiene Si los problemas de dueños del economía, dinero los dueños del dinero. no están tan prestos en estos momentos quizá a comprar bonos soberanos, a prestar, No, no. porque es que el riesgo ha corrido, ha crecido más. Pero sobre todo habría que recurrir a estos fondos golondrinos, como le decían antes, de sectores que tú no sabes realmente eh, cuál es la intención última con estos préstamos y que te No se podrían, sabe, son oportunistas, no, claro, rapaces incluso. no, y te podrían dejar enganchado en cualquier momento. O sea, te podrían dejar sin capital con la deuda, que tiene que tú que salir a vender la deuda como han hecho otros países para que otro sea el que le pueda pagar. Pero cualquier acción a este nivel es negativa en términos del desarrollo del país. Aquí hay muchos proyectos que prometió Abinader, que prometió ese partido y sus alianzas, que también están en la cuerda floja. Proyectos de desarrollo, ¿no? O sea que sin una economía estable no hay mucha garantía de que se pueda Bueno, hacer. sabemos que quizás las promesas y las expectativas en el aspecto de asuntos económicos, la gente pudiera ser hasta indulgente y decir, bueno, recibe el país en medio de una crisis, Lo podría entender. la economía disminuida, ahí podemos aguantarle. Ahora, en lo otro, de que se nombre, que se trate de constituir un Ministerio Público íntegro, independiente, con capacidad para investigar a fondo y proceder contra quien se encuentren hallazgo de que hay indicios de que incurrió en corrupción. ¿Tú piensas que en esa parte de la población podría ser indulgente igual? Por un tiempo. ¿Qué tan largo ese tiempo? Bueno, yo no podría decírtelo, pero yo pienso que si en 2 años no hay una acción clara alrededor de eso, cambia el panorama para este nuevo gobierno. Algunos dicen incluso que un año. Bueno, y tú sabes que hay los 100 días de la... Sí, es como la gracia que se le sí, da. además la gente sabe que no es fácil y que el gobierno tiene que ir dando señales que va a hacer algo, pero llega el momento que las señales se apagan. Y si no hay en un tiempo determinado, yo creo que 2 años sería el máximo, se van a dar reacciones. Reacciones desde el movimiento social, reacciones desde la ciudadanía, porque todos sabemos cómo se manejan los partidos en base a negociaciones. No, y los partidos una vez que han llegado al poder, incluso cuadros y militantes, dirigentes importantes, un poco hacen mutis y dicen, bueno, esto no me gusta, pero yo no puedo atacar mi gobierno porque eso nos hace daño. Claro, no, y las negociaciones internas que se hacen, o calladas, o escondidas, o de aposento, como se decía, ¿no? Porque el PLD quedó en condición de negociar cosas.
Ah, tú ¿Entiendes? dices con otras fuerzas Con políticas. otra fuerza política, con otros intereses que hay que considerar. Sin embargo, actualmente la gente cree que algo se puede hacer y cree que el gobierno lo va a hacer. Le queda al gobierno ahora hilar fino, pensar lo que va a hacer y buscar qué cosas podría dar resultado en lo cual la gente diga, bueno, estamos avanzando, sabemos que va a haber oposición oculta, sabemos que va a haber gente que interviene, pero el papel es dar el pleito. Y si el gobierno quiere que la gente lo siga apoyando y que lo apoye a dar el pleito, tiene que dar esos pasos. Y tiene Sí. que aprovechar este momento en que la gente ve que puede haber un panorama diferente. Ahora veamos las cosas, Chichi, un poco más a futuro. Supongamos que termina el cuatrienio del presidente Luis Abinader. ¿Cuáles cosas tú piensas serían, digamos, las que pondrían la buena nota a la gestión del presidente Luis Abinader? Es decir, se concluyen 4 años, se hizo esto y esto y esto. Pues por eso en la balanza pensamos que lo hizo bien. ¿Cuáles cosas tú piensas que son deseables y que se pudieran materializar en 4 años? Hay elementos de esto que son obligatorios. El gobierno tiene que dar al nuevo una muestra de que pudo controlar en la medida de lo posible el asunto de la pandemia. Y que esto le quite de encima a la gente el miedo que se tiene por lo que se está mirando, por lo que estamos viviendo. Entonces tendrá que pensar, tendrá que conformar un equipo, que ya creo que lo tiene, de gente con mucha capacidad, de gente del sector salud, y una vinculación de liderazgo con la ciudadanía, para que en conjunto, incluyendo una actitud diferente a la del gobierno anterior, busque la manera de integrar todos los sectores a enfrentar este problema. Lo segundo es el desafío económico, el inmediato, que en gran medida lo genera también la pandemia, y creo que podría generar un momento de fricción con sectores económicos si ellos no reciben todo lo que desean o por lo menos que le permita operar. Entonces ahí hay que definir una estrategia también para que la gente pueda decir al final, combatimos, no combatió el gobierno, combatimos la pandemia, porque tiene muchos elementos. Recuperamos la economía. Recuperamos la economía. Esos son puntos clave. El tercer punto clave, y no por ser menos importante, es qué pasó con la corrupción. Es decir, el gobierno siguió lo mismo. El gobierno logró someter no a un tercero, un cuarto o un quinto que se benefició, A uno de los pejes gordos. uno de los pejes gordos. Y que hay por ahí cantidad de. No, porque aquí hay una curiosidad respecto a eso. Me decía un periodista amigo panameño que me decía, mira, en Panamá hay igual o más corrupción que República Dominicana. Allá sí puede, se roban el canal. Pero la diferencia es que el político allá no hace ostentación, porque es asombroso al ver cómo andan los políticos aquí. Sí. Dice, no, allá duran hasta 20 años con un carrito chiquito que se le queda. No saca el dinero así, porque sabe que lo están vigilando. No lo dejan ver. Y tú puedes darte cuenta que no sé si cambió por el tipo de gobierno, porque es un modelo que llegó a otros países, que tú veías carros aquí, Mercedes-Benz y BMW, que tú no lo veías en Argentina corriendo con tanta Muy frecuencia. poco, ni Muy siquiera en poco. Estados Unidos, no Ni todo el en mundo Estados lo Unidos, van claro. recibiendo, ¿no? Entonces, cuando un diputado de uno de esos países, yo recuerdo, yo viajaba constantemente a Panamá a una escuela de formación de líderes comunitarios que hice un ejercicio de educación ahí, que cuando tú le decías cuánto ganaba un diputado aquí, se quedaba con la boca abierta. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cuál es Bueno, el negocio? Vamos, José, a una pausa y volvemos para que entremos entonces un poco a analizar la perspectiva de esa relocalización de fuerza, sobre todo en el PLD, cómo queda. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. José Ceballos, Chichi, un emblemático, digo yo, dirigente comunitario, activista social, abogado, está con nosotros conversando un poco de la perspectiva después de las elecciones. El PLD,
mucha gente entiende, es muy optimista o muy acelerada para celebrar y dice, no, no, ya no vuelven más. Uno dice, no es tan seguro, señor. Aquí hubo gente que dijo que Balaguer no vivía más después de 78 y después fue hasta candidata con Balaguer. Entonces, entonces el PLD, ¿cómo tú piensas que podría un poco curarse de esa herida, de ese golpe que le han asestado en estas elecciones? Mira, la tarea no es fácil, por lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana, en su desarrollo en el poder, dejó de atender una serie de factores que ahora le hacen falta. Por ejemplo, se convirtió en una maquinaria electoral y olvidó todo el funcionamiento institucional del partido. Pocas reuniones del comité central, poco contacto con los comités de base. Ni siquiera concluyó los trabajos de su último congreso. O sea, esa parte institucional la dejó de lado y concentró las decisiones de ese partido en un organismo de 30 a 35 personas que es el comité político. Por eso después los mismos PLDistas decían que eso era la OTAN, ¿era que le decían? No, la OTAN era un grupo. Era un grupo. No, porque no eran todos. No era todo. O sea, que era más resumido. No, los advenedizos nuevos ahí no entran en la OTAN, Claro. no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empezó a sentir en las bases de ese partido y la dirección media que estaban trabajando no por principios, que se perdieron todo y la corrupción habla claro, sino que estaban trabajando como esclavos para un equipo que se estaba llevando todos los recursos. Todos, los políticos, los económicos, los recursos de poder que te da capacidad para hacer negocios, que te da capacidad para el relacionamiento internacional, pero eso era propio de un grupo. Ese grupo permanece. Entonces, si no hay un planteamiento de profundidad y de sinceridad, va a tardar mucho el PLD en recuperarse. Te voy a dar un caso muy concreto. Hay gente en el comité político que tiene más de 80 años ahora y llegará cerca de 90 en las elecciones que vienen. Y no es uno. En ese mismo grupo hay gente que para las elecciones que vienen van a estar en los 74, en los 75 años. Si esa estructura permanece, prácticamente no habrá posibilidad de ofertar nada a este país con el nivel de pensamiento y de lo que vivieron durante casi 20 años haciendo eso personal. Lo primero que uno piensa es que hasta por un asunto biológico, esa gente ya no puede ser la interlocutora de una sociedad cuyos protagonistas sociales son mucho más jóvenes. Pero claro, además que la tecnología va más rápido de lo que uno se piensa, Exactamente. que hay una serie de niveles de pensamiento y de quehacer político que esta gente, por un problema de comportamiento, porque no quiero criticar la edad, hay gente que tiene una edad X y que, ¿verdad? Pero te plantea otro problema, ¿quién es la juventud en el PLD? Porque los que siguen más jóvenes están entre 65 y 67 años. Bueno, te recuerdo algo, que hubo un grupo que era de la juventud, de la Secretaría de la Juventud, pertenecían, y colectivamente renunciaron porque todos pasaban de 35 años y 40, dijeron, no, hay que poner otra gente, ya nosotros no somos jóvenes. Claro, entonces ese es un ya somos adultos. Ese es un problema que vuelvo y digo, yo no quiero decir nada porque contra una persona porque sea mayor. Su papel es diferente, su papel es diferente. Pero en el PLD, en este momento, ese punto es crítico. O sea, renovarse, permitir el natural relevo generacional. ¿Eso tú piensas que es un desafío número uno? Es un desafío número uno. Si mantienen las mismas estructuras con la misma gente, no hay posibilidad, porque es un problema de edad y de pensamiento. Y esa gente también, para la imagen ante la sociedad, quedó quemada. Totalmente. Aunque no todos hayan incurrido en vagabundería. Y son parte de una generación que se quemaron todos juntos. Entonces ese alejamiento de sus propias estructuras, esa inactividad de la estructura que fue sustituida por el gobierno, fíjate que el PLD tenía, lo del comité político eran funcionarios al mismo tiempo, pero también tenían la capacidad de dirigir por un problema vertical, no democrático, al resto. O sea, el comité central pocas veces se convocó y cuando se convocó le entregaban la decisión.
Sí, suscribía lo que ya el Para- político había decidido. Exactamente. Entonces, eso es un problema de democracia interna que tiene que variar. Y si no lo ven con esa claridad, si siguen centralizando en un grupo reducido, yo creo que se va a ser difícil volver por varios Haciendo un periodos. símil, Ajá. cuando la vieja Unión Soviética, que tuvo sus logros, ya el sistema estaba paralizado, ya había perdido su creatividad, apareció un Gorbachev, que en ese momento era un niño de 56 años frente a todo ese dinosaurio que había ahí, ¿verdad? Y dijo, no señores, esto no está funcionando. Y comenzó el proceso de perestroika y glasnost. ¿Cuál es el Gorbachev en el PLD? ¿Quién será? Esa es una buena pregunta. Desde mi punto de vista, ese es otro problema. No hay Gorbachov. No hay. No hay Gorbachov. Porque tú te puedes O ver, no se vislumbra, por lo no menos. se vislumbra. Leonel, que dirigió este país No, pero desde él es de tiempo, los se viejitos fue. ya. Sí, se fue. No, además no es jovencito No es tampoco. jovencito tampoco. O sea, que eso se le puede aplicar a otro partido también, sobre todo al nuevo de Leonel. O sea, Leonel no está ahí. Danilo salió muy mal parado en términos políticos, sobre todo por el riesgo de las afirmaciones que hacía y de lo que facilitó que pudiera... Se jugó la faja. Se jugó la faja. Entonces ahí viene otro problema. Hay un divorcio total de ese grupo de dirigentes que fue una generación, ¿eh? Una generación que vino con cosas nuevas, que superó a los demás partidos porque trajo una serie de cosas nuevas y que al final la perdió y bajó a lo mismo. Pero ahora te da el problema. Si tú te pones a ver la reacción de los gobiernos con respecto al movimiento social, tú vas a encontrar lo siguiente, una repetición de las acciones de extrema derecha contra el movimiento. Si tú escuchas o buscas los discursos que tuvo el presidente de Chile cuando estalló el movimiento de protesta, fueron 3 pasos, que lo siguió hasta el presidente de los Estados Unidos. 1, son delincuentes los que están protestando. Sí, porque eso es lo más fácil de Sí, calificar. de calificar. 2, responden a líneas de izquierda radicales que nadie conoce, O pagadas desde el o exterior. pagadas del exterior. 3, lo que están buscando es afectar la economía para provocar la anarquía. Ese discurso tú lo consigues en el presidente de Chile con la protesta, tú lo consigues en el presidente de Ecuador con la protesta que tuvo después que cederle a los indígenas como tal, y tú lo encuentras en el discurso del presidente de la República. Y sin decirlo tan claramente, porque Danilo Y tuvo... Bolsonaro también. Bolsonaro, exacto, por ahí seguimos. Esa es una actitud enemiga de la ciudadanía. Y el PLD, aunque no fue tan claro, porque optó, no sé si Danilo o el equipo, por ejemplo, cuando la Marcha Verde, en desprestigiarla, pero no reprimirla, que eso le facilitó algunas cosas. Pero era el mismo discurso. Pero que ahí andan unos corruptos con ustedes en la marcha. Bueno, pero quien tiene que perseguirlos es el Ministerio Público. ¿Por qué no va y lo agarra en la marcha? Pero que están respondiendo a empresarios. Otro cuco. Que los empresarios están metidos ahí. ¿Pero cuáles son los empresarios? Y el último es decir, bueno, eso es dirección de los partidos de oposición. Y le daban poder a algunos partidos que nunca han tenido en su vida. Le hicieron un favor. Claro. Ojalá el Partido claro. Reformista tener ese poder social. Entonces, en concreto, el PLD, aunque no llegó tan lejos, pero se divorció de la ciudadanía. Y No supo leer la realidad. No, es que estaban endiosados en que tenían todo el poder, todo el dinero y que nunca iban a bajar de ahí. Que eso se diluía, que eso iba a pasar. Si no hay un cambio de visión en esa dirección, no pueden seguir contando con los ciudadanos. Ahora bien, hay un asunto con el PLD. Yo le he preguntado incluso a amigos que militaron muchos años en el PLD. Hace tiempo, cuando el PLD comenzó a dar señales de que se había divorciado de sus principios fundacionales, de su mística, de las ideas de Bosch, de ese sentido ético, íntegro, muchos decían, no, tú verás, porque esa gente se recibió formación. No es verdad que van a permitir que eso pase, se van a rebelar contra esa cúpula, pero esa rebelión nunca llegó. Entonces lo que te voy a preguntar para cuando volvamos, porque tengo que ir a pasar, es si tú piensas que se puede dar esa rebelión. O ya terminamos, ay, perdón, se te nos fue el tiempo. Bueno. Será en un próximo programa entonces que trataremos eso de si es posible esa rebelión en el PLD, si es posible que esas generaciones que no se corrompieron defenestren a las viejas y digan no, esto debe reencauzarse.
Vamos a cerrar diciendo que si no hay la rebelión va a haber una estampida. Muchas gracias, José Ceballos, Chichi, Gracias a ti. por conversar con nosotros. A ustedes, amigas y amigos, también muchas gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.